Amigos, puesto que mucho me han dicho que por qué no muestro mi rostro, pues he estado enviando mensajes en distintos sitios a través de internet. Hoy me ha parecido bien contar mi historia. ¿Quién soy? Porque ustedes querrán saber quién soy. Porque dado que muchos mensajes me han llegado y donde dentro de unas tantas cosas que me dicen que tengo demonios, que te fumaste, qué hierbas estás utilizando, pero eso no me afecta a mí para nada, porque he estado dentro de la policía 25 años y como que mi carácter está marcado a fuego. Es por eso que en esta mañana quiero contarle mi historia, ¿no? De dónde vengo, quién soy. Bueno, me llamo Moisés Gabriel, tengo 52 años, a los 14 años conocí el Evangelio, hijo de padre y madre cristianos, conocedor del Evangelio. Y cuando tuve 23 años más o menos, fui bautizado en un río de aquí, del sur de la República Argentina, sumergido, como dicen las escrituras, ¿no? Y bueno, de allí comencé un largo peregrinar en la congregación donde estuve, pero bueno, comentaré mi historia, ¿no? Hijo número 10 de 11 hermanos. Cuando fui bautizado, mi pastor y los ancianos me llevaron al templo. Allí pusieron las manos sobre mi cabeza y pasado unos días comencé a tener visiones, sueños que no comprendía. Muchos me decían, te acuestas con el estómago lleno, por eso sueñas. Y así, hasta que en un determinado momento me fue revelado qué es lo que pasaba en mi iglesia, en mi congregación. Y no lo comprendía hasta que eso sucedió y entonces entendí el don que el Señor me había otorgado, ¿no? Podía haber sucesos que iban a ocurrir en un tiempo en el cual no estaba viviendo. Y lamentablemente cuando eso ocurrió, soñaba que la iglesia se separaba. Los jóvenes se levantaron contra el pastor y la iglesia se separó. Y yo era muy jovencito en ese entonces y le dije a mi madre, aún lo recuerdo, madre, le dije, yo no iré más a la iglesia y no iré a ninguna iglesia más, porque esto no es así, esto no es lo que yo leo en la Biblia.
esto no es lo que yo veo. Tiene que haber amor dentro del pueblo. Todos tenemos pensamientos distintos porque seríamos robóticos y no nos hizo Dios para ser robóticos. Todos tenemos una forma de pensar, pero todos tenemos que llegar a una sola verdad. Y me separé, me fui, no quise ir nunca más a la iglesia, a la congregación donde yo asistía. Pero nunca me olvidé de Dios, nunca olvidé quién era mi creador. Estuve en la policía durante todo ese tiempo, todos esos años, y aún faltando 3 meses para mi retiro, y pensando yo en qué iba a hacer de mi vida, pensaba en tomarme vacaciones. Le decía a mi esposa, voy a disfrutar, voy a estar panza para arriba y viviré y disfrutaré de mi trabajo. Faltando los 3 meses que le he dicho antes, el Señor me alcanzó. La mano del Señor vino contra mí y me desmenuzó, me hizo polvo. En un momento estaba en mi casa en una semana de vacaciones y mi labio se durmió y a las 12 horas estaba en coma. Y mientras los médicos le decían a mi familia, a mi esposa, que tenían que esperar y que ya no podían hacer más nada por mí, que ya la medicina estaba acabada. Y cuando eso sucedió, y cuando yo comencé a viajar a través del pasillo, hay cosas que no le voy a comentar, que se me son prohibidas revelarlas. Así que hay cosas que me las guardaré y las llevaré conmigo a la tumba. Cuando yo viajaba por ese pasillo y mi alma, mi espíritu, clamaba al Señor y yo le decía en mi clamor, Señor, tengo un hijo de 4 años al cual debo criar. Discúlpenme, pero cuando recuerdo esto, mis ojos se llenan de lágrimas y mi corazón se aflige. Así que ténganme ustedes paciencia y bueno, me escuchó, el Señor me escuchó y envió su ángel hacia mí. Es lo que le puedo contar. Lo que le puedo contar, se lo contaré. Y fui llevado a una habitación y de allí entró por una puerta el ángel y se acercó a mí y yo le pregunté si era el mensajero del Señor. Y él me dijo, me miró y dijo, dice el Señor que vivirás. Y giró el ángel y se fue. Y de allí hay otras imágenes que puedo revelarle. Fui tomado por el ángel, me paseó por una ciudad y me llevó a mi tumba.
Y esa tumba, cuando se cerraba sobre mí, cuando la última baldosa se cerraba sobre mí, allí la voz del Omnipotente, que dijo: ese hombre no puede morir. La voz fue como un trueno y el ángel me soltó. Y después fui vuelto a mi habitación, donde me encontraba internado, y el Señor puso su rostro cerca de mí y me dijo: no temas, no tengas miedo, yo te haré vivir. Lo que hizo el Señor para hacerme vivir no lo comentaré, seguirá conmigo a la tumba. Se sonrió y se desapareció de mi vista. Luego de ello, comencé a escuchar la voz de los enfermeros, de los médicos que estaban en la habitación, porque en esa habitación estábamos habían 10 camas en terapia intensiva, y comencé a escuchar la voz de las enfermeras, de aquellas personas que transitaban, pero no los podía ver, pues mis ojos estaban cerrados y yo no los podía mover. Cuando desperté y abrí mis ojos, la sorpresa fue aún mayor para mí. Mi cuerpo estaba todo paralizado. No había ningún movimiento en mi cuerpo. No había ningún movimiento, ni aún en los ojos. Y yo sentí que fue un último estudio que me hicieron. Me pusieron unos cables, me llenaron de cables. Yo sentía que me ponían los cables. Y ese estudio determinó que no había reflejo en mí y que estaba muerto. Pero yo estaba despierto, no podía moverme, no podía hacerle gestos, no podía abrir mis ojos, no podía señalarle. Todo mi cuerpo había sido paralizado. Y volví a clamar en mi mente, porque aún mis labios no los movía. Clamaba en mi mente y le dije: Señor, tú me dijiste que iba a vivir. Dame la posibilidad de decirle a estas personas que estoy vivo. Y allí vino a mí una fuerza y pude mover el dedo del pie derecho, el más grande, del dedo derecho del pie, porque aproveché que ellos me habían destapado los pies, y entonces aproveché esa oportunidad y le moví el pie, y había una doctora que se dio cuenta y estaba con la que me había hecho el estudio, que había dicho que yo tenía muerte cerebral. Ella se negó y dijo: no puede ser ese un reflejo, porque él movió el pie, yo lo vi que movió el dedo. A ver, Moisés, ¿vos me escuchás? Me dijo la doctora. Si vos me escuchás, moveme el dedo del pie. Y yo le moví el dedo del pie. Moisés, te haré otra pregunta, me dijo. Mové en cada respuesta, si es sí o no, movela 1 y 2 veces. Y yo lo hacía como ella me decía. Y ahí supieron que yo no estaba muerto, porque estaba conectado a un respirador. Y bueno, ahí comprendieron que yo estaba vivo y me empezaron a cuidar. Y yo, luego de aproximadamente unos 3 días, yo le calculo,
abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, ya ellos me vieron que mis ojos se habían abierto y que yo los seguía con mis ojos, porque no podía moverme, no podía hacerle gesto, no podía hacer nada. Todo mi cuerpo había sido paralizado, como dije antes, y fue un proceso duro, ¿no? Estuve así, después de los 3 meses comencé a mover mi cuello y comencé a mover mi cabeza. Y estuve conectado 8 meses a un respirador en la traqueotomía y fue lentamente yo fui recuperando mis movimientos, aunque mi salud era delicada. Fui trasladado a otro centro asistencial de mayor complejidad donde no me podían sacar el respirador, y fui trasladado a la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, a un centro especializado en respiración, y allí ellos en 1 mes y medio me sacaron definitivamente el respirador. Cuando yo llegué a la ciudad de Buenos Aires, a la semana ellos ya me desconectaban y me hacían respirar solo media hora. Empezaron con 15 minutos, después con media hora, después 1 hora y media. Y en un mes y medio, más o menos le calculo, porque a veces en la situación que me encontraba no era bueno ni siquiera saber en qué tiempo vivías, simplemente quería salir de allí. Pero yo estaba convencido que iba a vivir, porque la visión que vino a mí, yo la creí y era verdad, porque nunca dudé. Y al mes y medio ellos lograron sacarme las 24 horas del respirador, y así comenzó mi proceso de recuperación. Paralizado estuve 3 meses, como dije, empecé a mover mi cabeza. En Buenos Aires empecé a recuperar movimiento, aunque no todos, no tenía fuerza, no me podía levantar, todo era imposible. Pero lograron sacarme el respirador, y cuando me sacaron el respirador volví a hablar, volví a nacer, volví a expresar lo que sentía, lo que padecía, el dolor. Mi cuerpo estaba todo lastimado por la cama, por tanto tiempo en la cama. Se me habían hecho muchas heridas en mi cuerpo y bueno, todo fue sanado, todo fue curado. Tuve así 3 años en una silla de ruedas, porque no podía caminar. 3 largos años en una silla de ruedas. Y cuando volví de ese lugar, del lugar de mi internación en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que vino a mi corazón, a mi mente, es que yo debía volver a donde Dios me había hecho ver, y vine a una congregación en la ciudad de Viedma, al sur de la República Argentina, y no coincidió con lo que yo había leído en la Escritura, así que decidí no ir más. Sí, en mi intención, mi corazón decía que debía volver, y volver ya no a escapar más de mi Dios. El ver visiones, el ver sueños, el ver lo que va a pasar más allá de los días en que vives,
es muy difícil porque te tratan de loco, te tratan de que te fumaste, te tratan de te desprestigian, todo eso. Por eso aún los más cercanos, tu familia, a veces tu esposa dice, vos te estás volviendo loco. Y bueno, mi amigo, bendita locura, porque todo lo que he visto se ha cumplido. Y por eso digo que ya no escaparé más al Señor y hablaré lo que Él me diga y a quien le diga. Ya no volveré a tenerle miedo a los hombres. He aprendido a tenerle miedo a Dios, a mi Creador, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en eso hay. Ese es nuestro Dios, el que nos formó y el que puso su vida y el que puso el espíritu de vida dentro de nosotros. Ese es el Dios que debemos temer. Y así, mis amigos, ha sido mi historia. Mi esposa concurría a la congregación adventista y un día fui invitado allí y fui. Y cuando pisé el templo adventista en mi ciudad, un templo muy chiquito que hay en la ciudad, otra vez la sorpresa. Las visiones, los sueños comenzaron nuevamente. Eso que yo había experimentado hacía 23, 24 años, volvieron a mí. Y yo dije, yo no le hice caso. Y así pasó 4 meses, aproximadamente 4 meses desde que comenzaron las visiones. Fui llevado a los Estados Unidos, a una casa muy conocida en los Estados Unidos, pero será en otro video que se ha grabado. Por ahora solo contaré quién soy. Y así comenzaron nuevamente las visiones, así que no le hice caso hasta que la mano del Señor vino sobre mí y fui puesto en un campo lleno de espigas, listo para cosechar. Y yo cuando oí la voz y cuando el Señor venía hacia mí, yo me tiré al piso porque sentí miedo, porque sentí temblor, y yo me tiré al piso y me escondí en los trigos. Y allí llegó la voz del Señor y me dijo, levántate de donde estás, porque serás profeta a esta casa y le dirás lo que oyes y lo que escuchas y lo que ves y lo dirás de mi parte. Así dice el Señor. Y desde allí, luego de eso, tuve unos días confundido y llamé a uno de los hermanos de la iglesia con quien tenía mucha confianza, y lo traje a mi casa y le conté los sueños, las visiones, lo que acabo de relatarle, y él no supo explicarme lo que era. Me dijo, quizá tenga que ver con tu pasado. Ahí quedó la historia. Luego de ello, días más tarde, semanas más tarde, estuvo en mi casa el pastor de la iglesia, de la congregación adventista, y le conté nuevamente la historia y le conté algunas revelaciones que me habían sido entregadas.
y no dijo nada tampoco. Y había con el pastor dos hermanos más que escucharon. Y tampoco tuvieron explicaciones sobre las visiones que tenía. Y es por eso que a partir de allí, después de haber llamado a quienes debía llamar, comencé a enviar los mensajes y las cosas que me eran entregadas. Y dentro de las cosas que me han sido entregadas es que el pueblo adventista, la congregación adventista, debe corregir su bautismo. El que están haciendo, el que están llevando a cabo, lo llevan a un abismo. En el próximo video que voy a hacer, contaré específicamente la visión acerca de lo que acabo de relatarle. Hasta aquí me ha parecido que es suficiente para que ustedes conozcan mi voz, vean mi rostro y bueno, juzguen ustedes si soy lo que ustedes dicen, si soy alcohólico, si soy fumador de cosas raras, si soy loco, si tengo locura. Sí, todo profeta, todo mensajero tiene esa locura, ¿no? Para la gente normal somos bichos extraños, personas extrañas, pero no ha sido ahora, sino que ha sido desde siempre. Por eso los profetas vivieron alejados del pueblo, porque el profeta nunca, ni antes ni ahora, trae bellas palabras al pueblo. Y cuando se hace manifiesto el pecado y el profeta le es dada la visión y el mandato, la voz del Señor que le dice: ve y díselo, el profeta no habla de sus propios pensamientos, él habla lo que él le es mandado a decir. El profeta que se levante en el pueblo de Dios debe hablar según escrito está, no debe hablar de sus propios pensamientos, porque tiene la palabra allí escrita y Dios la hará recordar a través de aquellas personas que son elegidas por Él, no porque sean mejores que los demás, al contrario, yo me considero un siervo inútil y el más pecador de todos, pero así Dios en toda su potestad y majestad lo ha decidido así. ¿Y quién soy yo para oponerme? Así que mis hermanos, mis amigos, desde hoy en adelante, cuando vean un mensaje de quien les habla, consideren en su corazón y mediten en ello si es de Dios o no es de Dios. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Yo no tengo necesidad de revolcarme, de tirarme al piso, nada de eso. Eso, los espíritus, dice, de los profetas están sujetos a los profetas. El espíritu no nos hace hacer cosas que no son correctas. Yo estoy muy tranquilo diciéndole esto
Y en otros mensajes que serán grabados, hablaré de muchas cosas que el pueblo de adventista queda a preguntarme, ¿no? Porque yo he sido enviado a ustedes, adventistas. No he sido enviado a otro pueblo. Aunque aquellos que vean el mensaje puede ser de bendición, pero el tiempo a la congregación adventista es 1 año y ya mi tiempo está acabando. Luego de haber enviado tantos mensajes, el Espíritu consideró que yo ya debía mostrar mi rostro y que vean mi historia y de dónde vengo. Seguramente tú, adventista, preguntarás, dirás que el profeta y aquel que es enviado debe hablar según escrito está. Y te queda la duda, porque sé que tu pensamiento en este momento dice, si este hombre que está hablando es de Dios o no. Y tú tienes en eso de que el que hable según la ley. Y si está vigente la ley para hoy o no. ¿Y qué es lo que piensa este profeta? ¿Y qué es lo que dice este profeta? Es que sí, que está vigente. De aún cuando Adán y Eva, Dios le ha entregado unas enseñanzas, son enseñanzas para nuestra vida, para que caminemos, para que seamos buenas personas. Está vigente, claro que está vigente. Las enseñanzas de Dios no han caducado, siguen siendo desde que nacemos hasta que morimos. Él no dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana. Sus palabras son eternas. Hay cosas que sí, que Cristo abolió. Hay cosas que se dejaron de hacer, porque la ley al pueblo de Israel fue oral y fue escrita, pero no solamente al pueblo de Israel, a todos, desde Adán hasta nuestros días. Pero en otros mensajes que serán entregados hablaré más detalladamente. Quiero decirles que los que vean estas imágenes, este mensaje, que el Señor pueda bendecirle grandemente y desde ya puedan compartirlo si lo desean, y si no, simplemente pueden escucharlo y ustedes tienen la facultad de desecharlo si ustedes no creen que estoy hablando de mi propio pensamiento. Así que mis amigos, mis hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, aquel que pagó con su sacrificio el perdón de nuestras almas y el poder tener un acceso a través de Él a la vida que el Señor nos tiene preparado cuando abandonemos este cuerpo mortal, si es que Él no viene antes, porque si viene antes seremos transformados. Así que mis amigos, hasta pronto y que el Señor les ayude a todos. Gracias.